Buenos días amigos, bienvenidos a otro HF Flash. En el día de hoy vamos a conversar sobre los filtros de tasa constante versus los filtros de tasa declinante. Cuando se va a diseñar una planta, lo primero que hay que decidir es si los filtros rápidos serán de tasa constante o tasa declinante. Los filtros de tasa constante estaban muy de moda al inicio del siglo pasado, en la primera mitad del siglo pasado. Y estos filtros consisten en mantener la tasa de filtración constante desde el inicio de la carrera de filtración, cuando se lava el filtro, hasta el final. Y para ello había que instalarle en la salida del filtro unas válvulas, unos dispositivos para controlar la velocidad de filtración y hacerla que ésta sea constante durante toda la carrera del filtro. Originalmente las válvulas controladoras de filtración eran hidráulicas, estaban gobernadas por el vacío que ejercía el medidor Venturi, pero posteriormente, con el avance de la electrónica, las válvulas controladoras de filtración eran ya motorizadas y controladas por un PLC. En la segunda mitad del siglo pasado comenzó a introducirse el sistema de tasa declinante, el cual consiste en no instalarle ningún tipo de regulación al filtro, dejarlo que el filtro filtre lo que él quiera. El único cuidado que hay que tener en los filtros de tasa declinante es instalarle la salida del filtro a una elevación superior a la del medio filtrante. Y esto se hace para evitar que el filtro se desboque cuando está recién lavado. La otra condición es que las paredes del filtro también son más altas, las paredes de concreto son más altas que en los filtros de tasa constante. En los filtros de tasa declinante, a medida que el filtro se va ensuciando, el agua sobre el medio filtrante va subiendo, por eso se le dejan las paredes altas. Se debe dejar que el agua tenga la oportunidad de subir 1 metro o 1,50 m sobre la arena. Y el agua sube porque tiene que compensar la pérdida de carga del filtro que se va ensuciando. Si la velocidad de filtración del filtro permanece constante, ya que el nivel del agua sobrenadante va subiendo, entonces ¿por qué decimos que el filtro tiene tasa declinante? Bueno, lo que pasa es lo siguiente. El filtro en efecto tiene tasa constante entre lavado y lavado, pero una vez que se lava un filtro, la tasa de ese filtro decae a un valor inferior. Por ejemplo, si usted inicia una batería de filtros nueva, de 4 filtros, usted arranca la planta el primer día, los filtros van a filtrar todos con la misma tasa. A medida que se van ensuciando, el agua sobrenadante va subiendo de elevación, pero la tasa es la misma, la tasa de filtración no cambia. Cuando le toca lavar el primer filtro, ese filtro, como está limpio, va a filtrar más que todos los demás. Y los demás siguen filtrando con una tasa inferior a la que tenían cuando lavaron el primer filtro. ¿Por qué? Porque antes de lavar el filtro, el agua sobrenadante estaba alta. Y al estar alta, tenían una tasa de filtración definida. Cuando se lava un filtro, ese filtro comienza a filtrar más que todos los demás y hace que el nivel del agua baje a un nivel inferior, el nivel del agua sobrenadante. Por esa razón, los demás filtros decaen su tasa de filtración. Cuando se lava el segundo filtro, los demás que no se han lavado también siguen decayendo. Y el primer filtro, que originalmente filtraba más, también su tasa decae. Así que a medida que los filtros se van lavando, las tasas en los filtros van decayendo.
hasta el momento en que le toca a la base el filtro en sí. Por esa razón se dicen que son filtros de tasa declinante, a pesar de que ellos mantienen su tasa constante entre lavado y lavado. En los sistemas de filtración de tasa declinante se ahorra una gran cantidad de válvulas y accesorios. Por eso las plantas potabilizadoras de tasa declinante son más económicas que las plantas de filtración de tasa constante. Los norteamericanos y los ingleses se inclinan más por las plantas de filtros de tasa constante, y acá los latinoamericanos nos inclinamos más por las plantas de filtros de tasa declinante. Aquí en Panamá, las únicas plantas de tasa constante son las plantas potabilizadoras de Miraflores y Monte Esperanza, pertenecientes a la CP, ya que la otra planta de la CP, que es la planta de Mendoza, es de tasa declinante, al igual que las otras 53 plantas potabilizadoras en todo el país pertenecientes al IDAN son de tasa declinante. Originalmente la planta Federico Guardia en Chilibre y la Roberto Reina en Chitré eran plantas de tasa constante cuando fueron inauguradas, pero posteriormente se hicieron algunos arreglos y estas plantas fueron convertidas a plantas de tasa declinante. Si fueron convertidas a tasa declinante, el mensaje significa de que es un sistema más conveniente para nuestro medio las plantas de tasa declinante que las plantas de tasa constante. Así que hoy en día la tendencia es diseñar plantas de tasa declinante en lugar de plantas de tasa constante por su sencillez de operación y mantenimiento y bajo costo. Esperamos que esta información haya sido de utilidad y los invitamos a sintonizar el próximo HF Flash. Muchas gracias por su atención.